Muchas gracias, hermana, por el canto. Muy lindo canto, ¿verdad? Hablando del nombre del Señor, ¿verdad? Yahweh. Muy bien, hermanos, vamos a, como decía el hermano Daniel, hoy vamos a comenzar el estudio de Gálatas, de la epístola a los Gálatas. Nos embarcamos en una aventura de nuevo en la palabra de Dios. Vamos a sumergirnos en la palabra de Dios por no sé cuántas semanas, yo creo. Iba a ser hasta el versículo 9, pero realmente hay demasiada abundancia en la palabra de Dios. Solamente vamos a irnos hasta el versículo 5 el día de hoy. Vamos a dar un contexto histórico de todo lo que es el libro de Gálatas y esta epístola. Hemos terminado Efesios, ¿se acuerdan? Hemos dado toda la epístola de Efesios. También, ¿se acuerdan? El pastor Javier Bello trajo como un sumario, resumen del libro de Filipenses en esa semana que él estuvo aquí con nosotros. También hemos terminado, muchas gracias, hermano. Hemos terminado el nuevo nacimiento, 12 lecciones, y hoy entramos en el libro de Gálatas, hermano. Realmente estamos siendo bendecidos por la palabra del Señor, de que tanta abundancia haya en medio nuestro y su palabra, ¿verdad? Entonces vamos a orar antes, hermano, y comenzamos. Yo quiero que usted abra ya su Biblia en el libro de Gálatas y vamos a orar antes. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a entenderla, Señor. Que tu Espíritu Santo nos ayude a comprender y por sobre todo, Señor, que tu Espíritu Santo me ayude a hablar lo que tú quieres que yo hable, Señor. Nada más ni nada menos, Señor. Sino que sea tu Espíritu Santo guiándonos en esta tarde, Señor. Y que la abundancia de tu palabra, Señor, hable a nuestros corazones, confronte nuestras vidas y, Señor, que la semilla sea plantada. En el nombre de Jesús. Amén. Muchos historiadores de la iglesia, hermanos, teólogos, sostienen que Martín Lutero puso los fundamentos de la Reforma al escribir el comentario acerca de los Gálatas. Martín Lutero estaba enamorado de este libro y fue con base de este estudio meticuloso y profundo y sometido a las Escrituras, y en especial de este libro de Gálatas, que él descubrió el plan de la salvación por gracia a través de Jesucristo solamente. Y esto era un plan contrario a toda la enseñanza que la Iglesia Católica había enseñado por más de 1000 años. ¿Ustedes se acuerdan? En la época del oscurantismo, la Iglesia Católica oprimió a la gente que quería leer la palabra del Señor, ¿verdad? Y fue Lutero que en ese tiempo, él, a través del Espíritu Santo, entendió el Evangelio, y esta epístola de Gálatas, él estaba prácticamente, dice en uno de sus escritos, que él estaba casado con esta epístola, estaba enamorado de esta epístola de Gálatas. Así es que también otros teólogos lo llaman el quinto evangelio. ¿Cuántos evangelios hay en la palabra? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero para muchos teólogos, Gálatas es el quinto evangelio. También se llama el evangelio de la gracia. Entonces, esta epístola, hermanos, Gálatas, nos transmite a nosotros el mensaje de la libertad espiritual que tenemos tú y yo en Cristo Jesús. Su puesta en libertad del yugo del pecado, o nuestra puesta en libertad del yugo del pecado y del legalismo religioso mediante la intervención de Cristo. Hermanos, Gálatas no es un tratado teológico solamente, sino que Gálatas es una carta personal que habla del corazón de Pablo hacia su iglesia que estaba en Galacia. Él en ese momento estaba con su corazón dolido porque era un hombre piadoso y se lamenta por sus hijos espirituales cuya fe, su manera de vivir, y vamos a hablar después de eso, pero ellos estaban influenciados por falsos maestros. En aquel entonces, los falsos maestros que existían eran los famosos judaizantes. Después voy a explicar un poco más qué significa esto. El clamor de su corazón, el clamor de Pablo en su corazón está en Gálatas 5:1. Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ese es el corazón de Pablo abriéndose a su iglesia. Ahora, ¿cuál era el problema doctrinal?
cuál era la situación que estaba atravesando la iglesia en Galacia. El problema doctrinal era que los judaizantes estaban causando división, confusión en las iglesias y pervertían, ¿qué cosa? El evangelio de Cristo. Pervertían completamente el evangelio de Cristo. La semana que viene vamos a ver esa segunda parte. Pero, ¿qué enseñaban ellos? Enseñaban que los gentiles debían de convertirse en judíos después de convertirse al cristianismo. ¿Qué significa eso? Que tenían que guardar todas las leyes, todas las regulaciones, todas las ceremonias mosaicas en un completo combo. O sea, tú crees en Cristo, pero también te tienes que circuncidar. Tú crees en Cristo, pero también tienes que guardar todas las ceremonias. Tú crees en Cristo, también tienes que guardar el día de reposo regularmente. O sea, tú crees en Cristo más obras. Significaba, o era la enseñanza que los judaizantes se estaban metiendo en las iglesias. Y para tener una noción de lo que estaba pasando, yo quiero que vayan conmigo a Hechos 15. Yo sé que les dije Gálatas, pero acompáñenme a Hechos 15 para entender un poco el contexto de lo que sucedía en aquel entonces. Miren Hechos 15. ¿Por qué les llevo a Hechos 15, hermanos? Porque Hechos 15 habla del concilio en Jerusalén. Es un problema que se suscitó justamente con lo que vamos a ver hoy. Después del concilio de Jerusalén, que fue en el año más o menos 48, ¿qué pasó? En los años 49 y 50, Pablo escribe la epístola a los Gálatas. Pablo escribe y escribe de su propia mano, como dice al final. ¿Por qué? ¿Por qué dice de su propia mano? Para dar un énfasis, porque Gálatas o todas las otras epístolas, Pablo utilizaba un secretario o un amanuense, como se le suele llamar. ¿Amanuense quién era? ¿O qué era? Era una persona, vamos a suponer, yo le decía a Dani, quiero que anotes lo que te voy a decir. Y yo comenzaba a hablar y dictar, y Dani, ¿qué hacía? Escribía. O sea, él era un amanuense, un secretario. Pablo utilizó esto para muchas de sus epístolas. Pero ¿qué pasó con Gálatas? En Gálatas no hizo eso. Él de su propia mano escribió Gálatas. ¿Y qué pasó acá en Hechos 15? Miren lo que dice en Hechos 15. Dice entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, ¿qué dice? No podéis ser salvos. ¡Wow! Esa era la esencia de esta doctrina errática. Dice, sí, ustedes son cristianos, creen en Cristo, amén, aleluya, pero si no se circuncidan conforme a qué, al rito de Moisés, ustedes no pueden ser salvos. ¿Se imaginan? Tremenda herejía estaban lanzando los judaizantes. Después dice aquí, como Pablo y Bernabé, versículo 2, tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. O sea, si ustedes leen, después les dejo de tarea, porque no podemos leer todo Hechos 15 hoy, les dejo de tarea que lo puedan leer y ahí ustedes van a ver toda la situación, toda la cuestión, como dice ahí, que estaba siendo tratada en ese entonces sobre este punto en particular. Entonces, como les dije, Gálatas fue escrita por Pablo personalmente y palabras claves del libro de Gálatas. Quiero que si tienen algo para anotar, yo la próxima semana traigo las hojas para que ustedes puedan completar. Nada más que hoy quería hacerle una pequeña introducción de todo esto y no les traje las hojas. Pero anoten ahí donde puedan. Las palabras claves de Gálatas son gracia, evangelio, anatema, circuncisión, ley, hipocresía, Espíritu Santo, creer y fe. Esas son las palabras claves que vamos a encontrar en todo el libro de Gálatas, hermanos. En toda nuestra travesía, aventura que vamos a sumergirnos en la palabra del Señor. ¿Y de qué les quiero hablar hoy? Yo les quiero hablar del evangelio predicado por Pablo. ¿Cuál era ese evangelio que Pablo tanto peleaba, predicaba, luchaba? ¿Y cuál era el evangelio que Pablo defendía con tanto esmero?
Vamos a ver entonces, vamos a dividir esto, vamos a ver del versículo 1 hasta el versículo 5 en tres partes. En primer lugar, el primer punto que quiero tratar con ustedes está en los versículos 1 y 2. Vayan conmigo al versículo 1 y 2 de Gálatas 1. Dice así: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Hasta ahí. En primer lugar, hermanos, vamos a ver la autoridad de Pablo. Pablo comienza con su presentación. Pablo como apóstol. Comienza estableciendo su autoridad apostólica delante de quién? Delante de los Gálatas. ¿Qué significa apóstol? ¿Qué significa la palabra apóstol? La palabra apóstol básicamente significa uno que fue enviado con una comisión o con una misión. En su empleo básico técnico, el término se aplicó al grupo original de ¿quiénes? De los 12 hombres que acompañaron a Jesús durante su ministerio terrenal. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. No, esos son los libros del Evangelio. ¿Quiénes eran los discípulos? Pedro, Andrés, Santiago, Jacobo, ¿verdad? Son 12, ¿verdad? Ellos eran los 12 a quienes Cristo en su comienzo eligió para que estén con Él en su ministerio terrenal. ¿Y que fueron qué? Apartados para los cimientos en la cual la iglesia primitiva iba a ser establecida, iba a ser asentada. Y ser los canales de qué cosa? De revelación completa, de revelación final de Dios. ¿Cuántos tienen sus Biblias? Hoy vamos a abrir mucho nuestras Biblias, así que acompáñenme a Hechos 2:42. Vamos a ver un poquito ahí que dice sobre los apóstoles. Dice, versículo 42 de Hechos 2, dice, y perseveraban en la doctrina de ¿quién? De los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Efesios 2:20, ya leí todo Hechos, así que acompáñenme a Efesios 2:20. Dice así, edificados sobre el fundamento de ¿quiénes? De los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea, en su empleo básico, técnico, cuando hablamos de apóstoles, nos referimos a ese primer grupo que Cristo eligió, los 12 hombres. Estos también, ¿qué hicieron? Recibieron ¿qué? Poder de lo alto para sanar, para expulsar demonios, y como señal de que esto verificaba ¿qué cosa? Su autoridad divina, la autoridad que Dios había puesto sobre ellos. También tenemos que resaltar una cosa, hermanos, que el término apóstol se empleó con referencia a otros hombres. Ejemplo, Bernabé, Silas, Timoteo. Eso lo pueden encontrar en Hechos 14:14, 1 Tesalonicenses 1:1, 2 y 6. Estos hombres también tenían el título de apóstoles, pero era un título específico de mensajeros de las iglesias. A diferencia de los 12 apóstoles, que eran referidos siempre como apóstoles de Jesucristo. Entonces, habían como dos grupos. Estaban los apóstoles de Jesucristo y estaban los apóstoles o mensajeros a las iglesias. Si usted me acompaña a 2 Corintios 8:23, mira lo que dice ahí, 2 Corintios 8:23. Está hablando más o menos Pablo sobre esto. Dice, en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros. Aquí la palabra es apóstoles. Son apóstoles de las iglesias y gloria de Cristo. O sea, también estaba ese otro grupo que fue elegido como apóstoles, fueron elegidos como apóstoles a las iglesias. Ahora hay un detalle, ninguno, esto es bien grande, ninguno de estos dos grupos, hermanos, fue perpetuado. O sea, no era algo o un oficio que iba a permanecer para siempre. A excepción de Judas, no se registra en el Nuevo Testamento que algún apóstol haya sido reemplazado por otro para cubrir su puesto. ¿Se acuerdan? Judas había muerto, los discípulos se reunieron y se echaron suertes. ¿Para qué? Para que Matías sea elegido como el otro apóstol. Pero nunca más se le menciona a Matías. Entonces, ¿qué pasaba con Pablo? ¿Por qué él comienza así? Dice Gálatas 1:1. Pablo, apóstol
Y entre comillas dice otra vez, dice, no por hombres, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Debido a que Pablo, hermanos, no se encontraba en ese grupo original, en el grupo original de los apóstoles, le fue necesario, era imperativo que él defienda su apostolado, que él demuestre, como otros que no tuvieron que hacerlo, como Pedro, Andrés, que eran apóstoles de Cristo, como una de las cualidades necesarias. ¿Cuáles eran uno de los requisitos para ser apóstol? Vaya conmigo a Hechos 1:22. Hechos 1:22 nos relata cuáles son las condiciones para apóstol. Dice así, Hechos 1:22. Comenzando, o vamos a leer el 21, porque vamos a ver el contexto. Dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. O sea, dos características o dos requisitos importantes para que alguien pueda ser apóstol de Jesucristo. Y esto ya lo dimos en Efesios cuando estudiamos, ¿se acuerdan? En primer lugar, tenía que haber sido partícipe, tenía que haber estado con Cristo en esos 3 años de su ministerio. Y otro, muy esencial, que tenía que haber sido testigo de qué cosa? Testigo de la resurrección de Cristo. Pablo fue testigo de la resurrección de Cristo. ¿Cómo? De una manera muy especial en Hechos 9. ¿Ustedes se acuerdan? Cuando él iba camino a Damasco a matar a cristianos, ¿qué pasó? Un resplandor, una luz, le salió al encuentro y le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y Pablo ahí cae rendido y es el encuentro que él tiene con Cristo. Ahora, Pablo explicó esto a la iglesia en Corinto. Desde que entre su resurrección y ascensión, Jesús apareció, dice, primero a Cefas o Pedro, después a los 12, después a más de 500 hermanos a la vez, después apareció a quién, a Santiago, Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, dice, como un abortivo me apareció a mí. Primera Corintios 15, 5 al 8. Al último, dice, como un abortivo me apareció a mí. Entonces, ¿qué está dando referencia Pablo aquí? Que Pablo es el último apóstol de Jesucristo. No hay más apóstoles, según la palabra de Dios y según este escrito que Pablo acaba de decir. O sea que si tú ves hoy a alguien que se autodenomina apóstol, hermanos, es un mentiroso, no es apóstol de Cristo. Ahora vamos a Apocalipsis para que usted pueda ver que lo que yo digo es verdad. Apocalipsis 22. Vamos a ver, cuando Cristo, cuando ya estemos en gloria, miren lo que dice aquí, Apocalipsis 22, no 21, perdón, 21, 14, dice, y el muro de la ciudad tenía ¿cuántos? 12 cimientos. Interesante, ¿verdad? 12 cimientos es donde se establece algo. Y sobre ellos los 12 nombres de ¿quiénes? De los 12 apóstoles del Cordero. O sea, está hablando de ¿quiénes? De esos hombres a quien Cristo específicamente, incluyendo Pablo, escogió cuando él estuvo en la tierra. Y aquí termina este libro o sea, la palabra de Dios y Apocalipsis, dándonos énfasis de que solamente existen 12 apóstoles del Cordero o de Cristo Jesús. Está conmigo, ¿verdad? Miren el versículo 1, terminando otra vez en Gálatas. Dice así: no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Con motivo de estas acusaciones que los falsos difamaban a Pablo, ellos decían que Pablo era un apóstol fraudulento, que era un apóstol que carecía de autoridad para enseñar, que era una persona que usurpó algo y dirigía las iglesias sin esa autoridad que Dios le mandó. Él declaró que
con mucha firmeza, que no era suya esa comisión, no era suya esa ordenación que le dieron, sino que era de quién, no de hombre, dice, ni por hombre, sino de quién, de Jesucristo mismo, de Jesucristo mismo. O sea, el llamado original de Pablo al apostolado, hermanos, vino directamente de Cristo Jesús y por Dios el Padre. Y él fue llamado a llevar el evangelio a los gentiles. Pedro fue llamado a los judíos y Pablo a los gentiles. Y vamos a ver después, más adelante en Gálatas, el problema que hubo entre Pablo y Pedro sobre justamente este tema de judaizantes y de gentiles. O sea, ¿qué pasa? ¿A qué quiero llegar con esto? Que sin duda Pablo tenía una comisión o una ordenación mucho más grande de lo que estos falsos maestros tenían. Estos judaizantes que acusaban a Pablo de ser un falso maestro. ¿Por qué? Porque esa comisión, dice, vino solamente por Jesucristo, por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Pablo nunca perdía la oportunidad, hermanos, de mencionar la resurrección. ¿Por qué? Porque sin la resurrección el evangelio carece de poder. Sin la resurrección de Cristo, tu fe y mi fe es vana, no sirve para nada. Así que vemos aquí, Pablo hablando de su autoridad. El versículo 2 dice, Gálatas 1:2, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Una prueba más de la autoridad de Pablo. ¿Cuál era esa prueba? De que quedaba esto implícito, ¿verdad? De que los hermanos de la iglesia estaban apoyando a Pablo. Dice, los hermanos que están conmigo, dice, a las iglesias de Galacia. Esto defendía mucho el ministerio de Pablo. En primer lugar, la autoridad de Pablo. Segundo lugar o segundo punto que quiero hablar con ustedes, el mensaje de Pablo. Y aquí vamos a detenernos un largo tiempo, versículos 3 y 4. Dice el versículo 3, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Cómo comienza el versículo 3, Pablo? Dice, gracia y paz. Como Pablo explica más tarde, el evangelio que él predicaba no era según hombre, sino que era según revelación de ¿quién? De Jesucristo. Cristo se lo reveló a Pablo. Ahora dice gracia y paz. Estas son dos de las palabras más maravillosas, más hermosas, más contundentes relacionadas al evangelio, hermano. ¿Por qué? La primera, que es gracia, es la fuente de nuestra salvación. La gracia es la fuente. Hoy me persigue la mosca que está el miércoles en lo de José. Qué tremendo, ¿verdad? La primera es la fuente de la salvación, la gracia. La segunda es el resultado, la paz. Entonces la gracia es positiva y tiene que ver con nuestra posición firme en Cristo. Esa es la gracia del Señor. Por eso Pablo dice gracia y paz. ¿Y qué es la paz? La paz es el resultado práctico de su aplicación. O sea, los dos fluyen, hermanos, por igual. Los dos fluyen por igual ¿de quién? De Dios el Padre, a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué significa gracia? ¿Qué significa gracia? Gracia significa generosidad inmerecida. Generosidad inmerecida. Es la palabra charis en griego. Y es la generosidad que Dios tuvo ¿a quién? Hacia la humanidad. Esa gracia posibilita la fe. Esa gracia habilita la fe, que es la respuesta agradecida hacia la iniciativa que Dios hace en el ser humano. Hermanos, ser objeto de la gracia es una gran responsabilidad, pero también es un privilegio. Tiene una responsabilidad y tiene un privilegio. Mira lo que dice 2 Corintios 6:1. 2 Corintios 6:1. 2 Corintios 6:1. No sé cómo vamos a editar eso de la mosca en la grabación. Ya se fue la mosca. Así que los hermanos que van a escuchar después, que me disculpen. 2 Corintios 6:1. ¿Qué dice? Así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis ¿cómo?
en vano la gracia de Dios. Otro pasaje, Hebreos 10:29, tremendos pasajes. Hebreos 10:29 dice así. 10:29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? O sea, hay una responsabilidad. La gracia es un privilegio, es una bendición, es un regalo inmerecido que tenemos de Dios, pero eso conlleva ¿a qué cosa? A una gran responsabilidad que tenemos como hijos. Ahora, ¿qué significa paz? En este caso, gracia y paz, dice. Paz viene de la palabra shalom, lo cual era un saludo judío que siempre ellos lo empleaban cuando se saludaban. Ahora, paz, hermanos, no significa la ausencia de problemas. Paz no significa la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en medio de los problemas. La presencia de Dios en medio de los problemas. Y el detalle interesante está en Juan 14:26, cuando Cristo dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no les doy a ustedes como el mundo se la da. Eso es importante. La paz de Dios es un activo que Él nos da a nosotros. Y no importa el tiempo, no importa la circunstancia, no importa la situación, tú tienes paz en Dios. Eso es lo que quiere decir paz. Gracia y paz. Ahora, el saludo cotidiano de la época, en la cultura griega, en la cultura en ese entonces, era gozo. O sea, gozo. Ese era el saludo que ellos tenían. Aunque es cierto que el gozo forma parte de las bendiciones de Dios. Según Gálatas 5:22, el saludo cristiano y distintivo de aquella época era gracia y paz. Esa era la forma en que los cristianos se saludaban. Y este simple saludo, cuando comienza Pablo en el versículo 3, dice gracia y paz. Ese era un ataque directo ¿a qué? A la enseñanza de los judaizantes. ¿Por qué? Porque los judaizantes no ofrecían gracia ni suministraban paz. Este saludo simple atacaba directamente a su enseñanza, a su sistema. Yo les digo, si uno se justificara delante de Dios y se hiciera poseedor de la salvación mediante las obras, como esta gente enseñaba y como muchos hoy en día lo hacen, ¿qué pasa? La gracia queda excluida por completo y para siempre. Y la paz, algo inalcanzable. Algo inalcanzable. Romanos 4 y 5. Miren lo que dice Romanos 4 y 5. Le doy pasajes, hermanos, puntuales con lo que estamos estudiando, porque son pasajes que quizás ya lo leímos varias veces, pero yo al estudiar de nuevo esto, digo, wow, ¿dónde estaban estos pasajes, verdad? Porque la palabra de Dios es tan rica, tan profunda, tan amplia. Dice así, miren lo que dice este pasaje de Romanos 4 y 5. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Mucha gente que predica la salvación por obras. En el versículo 4, Pablo hace un resumen de lo que significa este verdadero evangelio que estamos predicando, que es el evangelio de la gracia, el evangelio de la paz, y nos muestra su naturaleza, su propósito y su fuente. Vamos a ir, vamos a ir desmembrando los versículos y viendo qué es lo que nos dicen estos pasajes. Entonces, gracia y paz, dice, sean a vosotros, de Dios y el Padre, de Dios y el Padre, del Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 4. Primer punto que quiero subdividir entre los tres puntos que estamos hablando. La naturaleza del Evangelio. La naturaleza del Evangelio. ¿Cuál es la naturaleza del Evangelio? Esto que vamos a leer en primer lugar. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Esa es la esencia, la naturaleza del Evangelio. Dice, ¿quién se dio por nosotros? Cristo Jesús. La muerte expiatoria de Cristo y su resurrección, esa es la naturaleza, es la esencia del Evangelio. Como dice MacArthur, hay gente que hoy sabe que Cristo murió. Tú le preguntas a la gente,
¿Tú sabes que Cristo murió? ¿Qué te va a decir? Sí, Cristo murió. Ahora, pregúntale la segunda pregunta. ¿Por qué murió Cristo? Ahí muchos se quedan, sí, por los pecados, por los pecadores, y algunos ya ni saben, ¿verdad? O sea, hay un desconocimiento total de por qué murió Cristo. O sea, que hay gente que sabe que Cristo murió, pero no saben por qué murió. Entonces, el corazón del Evangelio, hermanos, es el sacrificio voluntario que Cristo hizo. ¿De quién? De sí mismo. Él mismo por nuestros pecados. La salvación no se gana con esfuerzos, no se gana con obras, no se gana con cosas que tú hagas para eliminar el pecado, sino mediante la confianza personal en la promesa de Dios de perdonar el pecado. ¿Por medio de qué? De esa obra que Jesucristo hizo por nosotros. Ese es el Evangelio. O sea, su muerte expiatoria fue la parte esencial, más esencial de la redención, de ese plan divino de la redención, sin la cual todo lo que Cristo enseñó, todos sus milagros, todo hubiese sido en vano y sin sentido si Cristo no hubiese resucitado. O sea, siempre podemos ver, hermanos, en todas las escrituras que las obras del hombre, las obras de nosotros, nunca fueron suficientes para cubrir nuestra maldad, nuestra ofensa, nuestro pecado delante de Dios. Vayan conmigo al primer ejemplo que les quiero dar, Génesis 3. Génesis 3. ¿Qué pasó en Génesis? Todos se acuerdan de Adán y Eva, ¿verdad? Cuando decimos Génesis, todo el mundo dice Adán y Eva. Pero ¿qué pasa acá en Génesis 3? Está la enseñanza de la caída. Vamos a leer desde el 5, o de la mentira de Satanás. No, vamos a leer del 6, lo vamos a leer el 7. Dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. 3:6, versículo 6, capítulo 3 de Génesis. Génesis 3:6. Dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué pasó? Entró el pecado. Satanás entró, la serpiente habló, Eva fue engañada, ella engañó a su marido, dice, comieron los dos, entró el pecado. Habían ofendido a Dios. De lo que Dios le había dicho, no coman, ellos lo hicieron. ¿Qué pasó? Versículo 7, miren, versículo 7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, supieron que estaban desnudos, o sea, se miraron, wow, estamos desnudos. Y dice versículo 7, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Dios, de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¡Wow! El pecado entró por la desobediencia. El hombre, que dice, y la mujer hicieron delantales porque descubrieron que estaban desnudos. Delantales. Dios viene y ¿qué hacen ellos? Se esconden. Huyen de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque nunca las obras nuestras van a ser suficientes para cubrir nuestros pecados delante de un Dios santo, puro, poderoso, que es puro amor también, pero es puro justicia y puro ira. ¿Qué pasó en el versículo 21? Miren lo que pasa. Bueno, vamos a ver la sentencia, ¿verdad? El versículo 17 dijo: y al hombre dijo, aquí está la sentencia de Dios por consecuencia de su pecado: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes.
Y acá atiendan este versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Cuando tú dices pieles, ¿qué significa? Que tuvo que haber vida antes de esas pieles, ¿verdad? ¿Qué hizo Dios? Ahí vemos el primer sacrificio de un animal. ¿Para qué? Para poder cubrir la desnudez o la vergüenza que el ser humano no se puede cubrir por sí mismo delante de un Dios poderoso. Entonces Adán y Eva fueron cubiertos, dice, por túnicas de pieles que Dios preparó y proporcionó para ellos. Dice acá, Él los vistió. Hermanos, esta es la sombra de lo que iba a venir. Esto es la sombra de la realidad de que Dios algún día daría muerte a un sustituto para redimir a todos los pecadores. Aquí vemos la imagen del Evangelio. El hombre queriendo salvarse por sí mismo, ¿verdad? Pero Dios dice, yo te voy a proporcionar esa vestidura para poder cubrirte. ¿Quién se merecía morir allí? Adán y Eva, ¿verdad que sí? Pero ¿qué hace Dios en su infinita misericordia? Mata a un animal como sustitución, como un intercambio por el hombre y los cubre. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Como ningún hombre es capaz de eliminar pecado por las obras, según Romanos 3:20, resulta imprescindible que les sea perdonado. Por eso Dios envía a Cristo, dice, el cual se dio a sí mismo por nosotros. Por eso fue necesario que Cristo mismo llevara nuestros pecados. Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos en la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Qué glorioso evangelio, qué glorioso intercambio, como solemos cantar, ¿verdad? El que hizo Dios por nosotros, en que siendo tu lugar es el lugar de muerte, Dios provee un cordero para que muera por nosotros. Eso significa Dios proveerá. Cuando Isaac iba a ser sacrificado por su papá Abraham, ellos van, dice, y Abraham está por matar a su hijo. ¿Y qué pasa? Le dice Dios al ángel, detén su mano, porque comprendo que él me ama, dice. Y entonces ahí ellos empiezan y estaban en el lugar y dice, y miran allí, estaba un corderito atrapado, ¿verdad? ¿Qué le dijo Abraham a su hijo y cuando iban caminando para el lugar del altar? Dios se proveerá, dice, Dios proveerá de un cordero. Mucha gente utiliza ese, sí, Dios proveerá para mi salario, Dios proveerá para mi carro, Dios proveerá para mi casa, para lo que me falta. Pero ese Dios proveerá, el famoso Jehová proveerá, no significa eso, sino que significa de que Dios se proveerá de ¿qué? De un cordero para limpiarnos de todos nuestros pecados. Eso significa el Jehová proveerá. Entonces, esta expresión del versículo 4, el cual se dio a sí mismo, afirma que el propósito de su venida o de la venida de Cristo consistía en ser presentado como una ofrenda para los pecados. Eso significó. Vamos al segundo punto del punto 2. Me están siguiendo, ¿verdad? No están mareados. ¿Cuál es la fuente o cuál es el propósito del Evangelio? Miren lo que dice aquí, versículo 4, la segunda parte. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. El propósito del Evangelio, hermanos, es librarnos del presente siglo. O el propósito, el objetivo del Evangelio es librarnos
a todos los que creemos en Cristo desde el presente siglo malo. La muerte de Cristo fue una operación de rescate. Tú y yo estábamos sin ayuda, sin poder alcanzar el techo para salir de ese infierno o de ese fuego. Cuando Dios manda a Cristo, nos da su diestra y nos saca nos rescata de ese mundo condenado y de la muerte eterna, dándonos ¿qué? Vida eterna. Quiero dos palabras analizar aquí con ustedes. Dice la palabra librarnos. Esa palabra del original nos transmite la idea de rescatar del peligro. La palabra fue empleada, esta palabra librar fue empleada por Esteban cuando él predicó delante del Sanedrín. ¿Cuántos se acuerdan de la defensa de Esteban en Hechos? En Hechos 7 podemos ver, y él relataba algo, relató la intervención divina que obró la puesta de libertad de José y de los hijos de Israel en medio de gran aflicción, de su gran aflicción en Egipto. ¿Qué significa esta palabra librarnos? Significa que ya estamos libres y en Cristo tú y yo ya no somos esclavos espirituales. Eso significa librarnos. Dice Cristo vino a librarnos. ¿De qué cosa dice? La segunda palabra que quiero ver con ustedes es la palabra siglo. Siglo no se refiere aquí a un periodo de tiempo, sino a un sistema, hermanos, pasajero, transitorio, que es malo. En este caso, el sistema satánico de este mundo, que ha dominado desde la caída y lo seguirá haciendo ¿hasta cuándo? Hasta que Cristo vuelva por segunda vez. Todo eso significa, ese es el periodo de ¿qué? Del siglo malo. Aunque los creyentes no somos removidos de la tierra, ¿verdad que no? Cuando creemos en Cristo, ¿verdad que no? O ya somos arrebatados directo al cielo. No. ¿Qué pasa? Estamos aquí hasta morir o hasta la segunda venida. Somos rescatados de ese presente siglo malo. Tan pronto somos regenerados, nacidos de nuevo. Todavía estamos en el mundo. Todavía estamos en medio de una generación perversa. Todavía estamos en medio de una generación depravada, pervertida. Esto es un tiempo malo. Pero hay una diferencia. Miren lo que dice Juan 17. Juan 17:11. Esa es la gran diferencia de ser librados de este presente siglo malo. Dice Juan 17:11. Después saltamos al 14. Dice Juan 17:11. Y ya no estoy en el mundo, mas ellos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado. Guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Versículo 14. Dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo. ¿Cuántas veces está repitiendo el Señor que no somos del mundo? 2 veces. Como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. O sea, estamos en un mundo depravado, pero en Cristo, dice, ya no le pertenecemos a este mundo. No somos de este mundo. Cristo oró por nosotros, dice, para que los guardes del mal. Esa es la oración de Cristo por nosotros, para que seamos librados de este sistema perverso, maligno. Ahora, ¿cuál es la fuente del Evangelio? En primer lugar, vimos la naturaleza del Evangelio. Vimos el propósito del Evangelio. Y en el versículo 4, la parte final, nos habla de la fuente del Evangelio. Miren lo que es la fuente del Evangelio. Gálatas 1:4 dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. O sea, ¿cuál es la fuente del Evangelio? La voluntad de Dios. Esa es la fuente del Evangelio. La fuente del Evangelio salvador de Jesucristo es la voluntad soberana, amorosa, compasiva, generosa, llena de gracia, llena de bondad de nuestro Dios y Padre. ¿Quién? Ahí entra Juan 3:16. Quien de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De su propia voluntad. Jesús oró en el huerto. ¿Cuántos se acuerdan de Lucas 22:42? Dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.
¿Qué quería el Padre? La voluntad del Padre no era pasar esa copa de su Hijo, porque de otra manera el mundo no se podría haber salvado. Tú y yo no podríamos habernos salvado. Fue la voluntad del Padre que el Hijo muriera a fin de que todos los que confían en Él, puedan vivir eternamente. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la fuente del Evangelio. En términos específicos, hermanos, cada creyente rescatado es librado a causa de la voluntad de Dios en su gracia y en su soberanía. Dios nos salvó por gracia bajo su absoluta soberanía. Entonces, podemos ver aquí que se cumple Juan 1, 12 y 13. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hasta ahí muy bien. Después, ¿qué dice? Los cuales no son engendrados de sangre, o sea, no se puede heredar. No porque mi papá es pastor, yo ya la libré, como se dice. O sea, no es heredado por sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de quién? Sino de Dios. O sea, la decisión estuvo en el decreto eterno de Dios para que tú y yo vengamos a la salvación. Ahora, si la salvación se separa por completo de la voluntad humana y queda que sumida en las profundidades del decreto soberano de Dios. Qué interesante, hermano. El versículo 4 nos cuenta el Evangelio. Dice: el cual se dio a sí mismo por nosotros, que es que, como les dije hace rato, es la naturaleza del Evangelio. Después vimos: para librarnos del presente siglo malo, que es el propósito del Evangelio, el rescatarnos, el librarnos. Y la fuente del Evangelio dice: conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Amén. Versículo 5. En primer lugar vimos la autoridad de Pablo, ¿se acuerdan? En segundo lugar vimos el mensaje de Pablo. ¿Qué es el mensaje? Ese es el mensaje del Evangelio. Y en tercer lugar vamos a ver la motivación de Pablo. Y acá terminamos. La motivación de Pablo, versículo 5, dice: a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo concluye su introducción con una doxología. ¿Qué es una doxología? Es una alabanza a Dios, digna de un Dios que salva de gran manera, hermanos. No podíamos haber hecho nada sin ese Dios todopoderoso. Su motivación, la motivación de Pablo para escribir a la iglesia de Galacia era reconocer que Dios es digno de gloria por los siglos de los siglos. Y el fin supremo del apóstol fue glorificar a su Dios. Esa era la motivación que Pablo tenía en ese momento para escribir esta epístola. Y como conclusión, en estos 5 versículos, hermanos, que vimos, 1, 2, 3, 4 y 5, que son la introducción prácticamente. En su Biblia Reina Valera dice salutación, pero esa es la introducción del libro. Pablo cubre 4 etapas, o las 4 etapas de la salvación del hombre. Si usted está anotando, anote. En primer lugar, el decreto soberano de Dios para salvarle. El decreto soberano de Dios para salvarle al hombre. Estas son las 4 etapas de la salvación. El decreto soberano de Dios para salvarle. El número 2, la muerte de Cristo por los pecados del hombre. Número 3, el nombramiento de apóstoles para dar testimonio vivo de esa provisión divina. Y número 4, el regalo de gracia y paz que Dios da a aquellos quienes creen en Jesucristo, su Hijo. En cada una de estas etapas, el Padre trabaja en conjunto con su Hijo, porque su voluntad y su trabajo, hermanos, son siempre una misma cosa. Dice en Juan 10:30, el Padre y yo uno somos. Ambos planearon la salvación. Juntos proveen para la salvación, juntos anuncian la salvación y juntos otorgan la salvación a los suyos. Ese es el trabajo de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. ¿Y cómo termina la salutación? Amén. ¿Qué significa amén? Ciertamente es así. O sea, Pablo encierra toda su introducción, que todo lo que te dije es ciertamente así.
Se expresa una afirmación que ratifica la dignidad absoluta de Dios para recibir gloria por siempre ante una provisión tan maravillosa de gracia y de salvación eterna. Yo les digo, hermanos, y les pregunto, ¿no es hermoso el Evangelio? Este es el Evangelio que Pablo predicó y que quiere Dios que tú y yo hoy prediquemos en donde estemos. Ese es el Evangelio de la gracia, el Evangelio de la cruz, el Evangelio de la paz. Aquel Evangelio que te rescató a ti y que me rescató a mí. Amén. Pongámonos de pie y vamos a terminar. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias Señor. Gracias por tu palabra. Y gracias en este momento por tu Evangelio, glorioso Evangelio de la cruz. Y que hoy una vez más sea publicado en este púlpito, Señor. Y gracias, Padre, por esta porción de tu palabra que hemos escudriñado, estudiado, Señor, y visto, Señor. Porque ese es el Evangelio que debemos de publicar y de predicar siempre. Y de proclamar, Señor, a los cuatro vientos. Y, Señor, a ti sea la gloria, porque Cristo murió por nosotros. A ti sea la gloria, Señor, porque nos has librado de este presente siglo malo. Y a ti sea la gloria por siempre jamás, Señor, porque nos vas a llevar algún día a estar en tu presencia, Señor, eternamente y para siempre, única y exclusivamente por gracia. Gracias, Padre, por tu bondad, por esa bondad que no merecíamos. Y por, Señor, ver que éramos inmundos, miserables, Señor, pero te dignaste y nos rescataste, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. A ti, Señor, sea la gloria, la honra, por los siglos de los siglos. Y tu iglesia dice, amén. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos.